La rama de la física que estudia los fluidos es la hidráulica, la cual se subdivide entre dos, la hidrostática y la hidrodinámica. La hidrostática estudia las propiedades de los fluidos que están en reposo y la hidrodinámica estudia las propiedades de los fluidos que están en movimiento. Estados de la materia. Materia es todo lo que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. La materia se representa básicamente en 4 estados físicos o estados de agregación: sólido, líquido, gaseoso, plasmático o radiante. Estado de condensación o estado condensado. De Bose-Einstein. Tiene forma definida, se resiste a la deformación. La densidad. Para describir las propiedades y principios de los fluidos, así como las cantidades físicas derivadas, es importante definir y analizar el concepto de densidad, peso específico y densidad relativa. La densidad es una de las características de las sustancias y se define como la masa por unidad de volumen. Por ejemplo, el oro tiene mayor densidad que la plata, pues hay más masa en cierto volumen de oro que en el mismo volumen de plata. La fórmula para determinar la densidad es igual a la masa entre el volumen. La masa se mide en kilogramos y el volumen en metros cúbicos, lo cual nos va a determinar que las unidades de la densidad van a ser kilogramos sobre metros cúbicos. El peso específico. El peso específico de una sustancia se define como el peso por unidad de volumen. Peso específico se puede determinar como peso de la sustancia entre el volumen. Tenemos que estas unidades se van a medir en newton sobre metro cúbico, donde W es el peso de la sustancia en newton, es el volumen, y B es el volumen en metros cúbicos. W, cuando nos dan kilogramos, es el peso que se va a determinar con el peso multiplicado por la gravedad. Y la densidad relativa es de una sustancia, nos indica cuántas veces es más densa dicha sustancia que el agua. Esto se va a determinar con la siguiente fórmula: densidad relativa de la sustancia va a ser igual a la densidad de la sustancia entre la densidad del agua. En este ejemplo tenemos un huevo en una cantidad de agua con sal y agua con azúcar, y las densidades son diferentes. Hola chicos, el tema que vamos a ver esta vez es el de hidráulica. La rama de la física que estudia los fluidos es la hidráulica, la cual se subdivide en dos, que es la hidrostática, que estudia los fluidos en reposo, y la hidrodinámica, que estudia los fluidos en movimiento. Para describir las propiedades y los principios de los fluidos, así como las características físicas derivadas, es importante definir y analizar el concepto de estas 3 propiedades, que es la densidad, el peso específico y la densidad relativa. De cada uno de ellos empezaremos a ver problemas específicos. Y vamos a empezar primero con lo que es densidad. La densidad es una de las características de las sustancias y se define como la masa por unidad de volumen. Por ejemplo, el oro tiene mayor densidad que la plata, pues hay más masa en cierto volumen de oro que en el mismo volumen de plata. Para ello, la densidad, tenemos que su fórmula va a ser una letra griega parecida a una P, que es esta P como con colita, y va a ser igual a la masa entre el volumen, donde la letra griega nos va a decir que es densidad, la M es la masa que se mide en kilogramos y la B es el volumen que se mide en metros cúbicos. Por lo tanto, las unidades de la densidad van a ser kilogramos entre metros cúbicos. Y bien, si en un metro cúbico de agua tiene 1000 kilogramos, 2 metros cúbicos tiene 2000 kilogramos, en 3000 kilogramos y así sucesivamente, se determina que la densidad de H2O, que es el agua, es igual a 1000 kilogramos entre metro cúbico.
Este dato lo tenemos que tener presente porque cuando empecemos a ver los problemas, vamos a tener este dato como la densidad del agua, que es muy importante. Empezamos con los problemas. Ejemplo número 1. En 1200 gramos de plomo ocupan un volumen de 106.2 centímetros cúbicos. Calcula su densidad. Ok, en este problema tenemos los datos de una masa de 1200 gramos y el volumen de 106.2 centímetros cúbicos. Como se pueden dar cuenta, aquí tenemos las unidades de gramos y de centímetros cúbicos, a diferencia de kilogramos y metros cúbicos. En este tipo de problemas no hay que hacer la conversión, simplemente respetamos las unidades de medida con las que están, tanto que se pueden dar en kilogramos metros cúbicos o bien en gramos sobre centímetros cúbicos. Dice la fórmula que la densidad es igual a la masa sobre el volumen. Tenemos una masa y tenemos un volumen y lo único que vamos a hacer es sustituir en la fórmula. Masa 1200 gramos sobre el volumen 106.2 centímetros cúbicos. Esto nos va a dar un resultado de 11.3 gramos sobre centímetros cúbicos. También podemos poner el resultado en kilogramos sobre metros cúbicos. Es decir, podemos poner el mismo resultado, 11.3 kilogramos sobre metros cúbicos. De cualquier manera está bien, pero como aquí respetaremos las unidades que estamos manejando, que son los gramos y los centímetros cúbicos. Ejemplo número 2. Dice, calcula el volumen que ocupa 1.2 kilogramos de litio. Ese es nuestro único dato. ¿Qué pasa en este problema? Nos están dando una masa que es 1.2 kilogramos de litio. Y como aquí lo que necesitamos saber es la densidad, nos piden el volumen, pero como sabemos que el elemento es el litio, pues sabemos que la densidad del litio es igual a 530 kilogramos sobre metro cúbico. Este dato, ustedes no se preocupen, cuando nos den un elemento también nos van a dar su densidad. Hay una tabla de densidades, entonces esto no debe de causarles problema. La solución, ya tenemos la densidad, que la viene representando el litio, y la masa. Y lo que nos piden es el volumen. Para ello, dentro de la fórmula que tenemos, que es densidad es igual a masa sobre volumen, vamos a hacer una serie de despejes para llegar a obtener lo que queremos, que es el volumen. Y primero, la densidad, como el volumen está dividiendo, pasa a multiplicar del lado de la densidad, y esto queda como densidad por volumen es igual a la masa. Como lo que nos interesa es el volumen, pues vamos a dejar solo el volumen, y dice que volumen es igual a la masa, que está multiplicando, pasa dividiendo por la densidad. Entonces, como lo que queremos es el volumen y tenemos la masa y la densidad, pues solo procedemos a hacer la sustitución de los valores con la fórmula de volumen, que es igual a la masa, hablamos de 1.2 kilogramos, sobre la densidad de 530 kilogramos sobre metro cúbico. Eliminamos los kilogramos para que solamente nos queden las unidades de volumen, que son metros cúbicos. Y nos queda como 0.0026 metros cúbicos. Tal vez ustedes no van a comprender en su calculadora, tal vez les quede el resultado como 2.6 por 10 a la menos 3, que está en notación científica. Esto es de este mismo resultado, que es 2.6, lo vamos a recorrer el punto 3 lugares hacia la izquierda, 1,
2 y 3. Y por eso el resultado que nos queda va a ser de 0.0026 metros cúbicos. Por si les queda alguna duda o si les quedó alguna duda, ¿de dónde lo sacamos? Ejemplo número 3. Las dimensiones de una barra metálica son de 8.53 centímetros por 2.4 centímetros por 1 centímetro. Si la masa de la barra es de 52.7 gramos, calcula su densidad. Bueno, como nos plantea el problema, nos pide la densidad, tenemos la masa y tenemos un volumen, aunque el volumen no nos está dando la cantidad adecuada, nos está dando una barra metálica con sus dimensiones con la cual podemos sacar el volumen. Y para sacar el volumen de un rectángulo, sabemos que lo que tenemos que hacer es multiplicar lado por lado por lado por lado para sacar el volumen. Y lo que hacemos es decir, densidad es igual a la masa, que son 52.7 gramos, entre el volumen, que nos lo va a dar 8.53 centímetros por 2.4 centímetros por 1 centímetro. Esto lo podemos hacer independiente o de esta manera. Podemos primero sacar el volumen y una vez que lo tengamos, dividirlo entre la masa. Entonces tenemos que 52.7 gramos entre la multiplicación o el volumen de todos los elementos multiplicados, que en este caso nos va a dar 20.47 centímetros cúbicos. Al dividirnos, esto nos da un resultado de 2.57 gramos sobre centímetro cúbico. Y esta va a ser nuestra densidad que hemos encontrado. El siguiente tema a tratar es el peso específico. El peso específico de una sustancia se define como el peso por unidad de volumen. En este caso tenemos que el peso específico, como les decía, es igual al peso de la sustancia sobre el volumen, en donde P quiere decir peso específico, W peso de la sustancia, B volumen. El peso de la sustancia se va a medir en newtons y el volumen en metros cúbicos. Por lo tanto, las unidades del peso específico van a ser newtons sobre metros cúbicos. Podemos tener que el peso específico, cuando no nos dan un peso, lo podemos sacar multiplicando la masa por la gravedad y igualmente sobre el volumen. O bien también podemos tener el peso específico como dividiendo masa entre volumen por gravedad, que es lo mismo en este caso, ¿no? Como si separáramos solamente la gravedad, nos queda lo mismo. Para llegar a la fórmula en donde podemos tener que el peso específico es igual a la densidad por la gravedad, todo esto lo va a definir los datos que nos dé el problema. En el problema número 1 nos dice, calcula el peso específico de la gasolina. Como les explicaba en problemas anteriores, el peso específico hay una tabla y no lo van a proporcionar. En este caso, el peso específico de la gasolina es de 680 kilogramos sobre metro cúbico. Como lo único que nos están dando aquí es la densidad y sabemos el valor de la gravedad, que es igual a 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, este dato ya lo tienen que tener bien aprendido, si no, aquí se lo estoy proporcionando. Por lo tanto, los datos que tenemos es una densidad y una gravedad. No tenemos ni una masa ni un volumen, entonces la fórmula que podemos usar es la de peso específico es igual a densidad por gravedad. Sustituyendo, tenemos que, voy a ponerles aquí la fórmula que se va a usar, que es densidad por gravedad, dado los datos que tenemos. Pasamos a sustituir en la fórmula, la densidad es 680
kilogramos sobre metro cúbico, lo cual vamos a multiplicar por la gravedad de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Como sabemos, los kilogramos metros sobre segundo nos forman los newtons. Entonces, tenemos que el resultado es igual a 6.664 kilogramos metros sobre segundo nos dan newtons sobre metro cúbico. Les pudo haber salido en otros resultados o en su calculadora, por si les sale 6.664 por 10 a la tercera potencia, pues saben que aquí lo único que se hizo o que nos están dando en su calculadora tal vez el resultado en notación científica, lo pueden anotar ya sea de esta manera, en notación científica, o bien desarrollándola de esta otra manera. De las dos formas está correcto. Ejemplo número 4. Si 0.5 kilogramos de alcohol etílico ocupan un volumen de 633 centímetros cúbicos, calcula su densidad y su peso específico. Y bien, tenemos en el siguiente problema una masa de 0.5 kilogramos de alcohol etílico y un volumen de 633 centímetros cúbicos. Lo primero que nos pide es la densidad. Y habíamos visto anteriormente que la densidad era igual a la masa entre el volumen. Datos que sí tenemos, una masa y un volumen. Entonces, para sacar la densidad, solamente sustituimos en la fórmula que nos dice densidad es igual a la masa, 0.5 kilogramos, sobre el volumen, 633 centímetros cúbicos. Aquí estamos combinando las unidades. Por eso no hay problema ni hay que hacer conversiones. Sacando el resultado nos quedan 0.078 newtons por metro cúbico. Perdón, es kilogramo. Las unidades que tenemos aquí son kilogramos sobre centímetro cúbico. Esta es la densidad del elemento. Ya saben que nos puede dar en notación científica también el resultado, como nos dé en su calculadora. Siguiente es el peso específico. Y aquí en el peso específico vamos a tener lo siguiente. Como aquí lo que tenemos es un peso, entonces vamos a tomar la fórmula de peso específico es igual a la masa por la gravedad entre el volumen. Y tenemos lo siguiente. Peso específico es igual a la masa por la gravedad sobre el volumen, dado las condiciones o los datos que nos están dando. Acuérdense que nos tenemos que adecuar a las fórmulas que nos estén, a los datos que nos den para usar las fórmulas. Entonces, en este caso, pues tenemos que peso específico, sustituyendo en esa fórmula, es igual a la masa, que en este caso es 0.5 kilogramos, multiplicado por el valor de la gravedad, que es de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, de forma los newtons, sobre el volumen de 633 centímetros cúbicos. Una vez que tenemos los datos, hacemos la operación y tenemos que 0.5 por 9.8 nos da 4.9 kilogramos metros sobre segundo al cuadrado, que esto es la unidad, o esto es lo que nos dan los newtons, sobre 633 centímetros cúbicos. Al hacer la división de estas dos cantidades, nos dan
Mira, aquí hay un dato importante, que sí, hay que convertir estos centímetros cúbicos a metros, metros cúbicos para que nos queden kilogramos sobre metros cúbicos. Entonces, al convertirlo, el punto, hay que recorrerlo tres unidades, y esto nos va a quedar como 0,633 metros cúbicos. ¿Ok? Entonces esos centímetros los convertimos en metros y nos queda de esta forma. Ahora sí podemos hacer la división, y esta nos va a dar 7.740.916 newtons sobre metros cúbicos. Y este va a ser nuestro peso específico. Acuérdense que lo que son todo lo de conversiones está quedando pendiente, pero hay que buscarlo, hay que hacer la conversión, solamente los problemas que nos los pidan. Siguiente tema, densidad relativa. La densidad relativa de una sustancia nos indica cuántas veces es más densa dicha sustancia que el agua. Es decir, densidad relativa de la sustancia va a ser igual a la densidad de la sustancia que nos estén dando entre la densidad del agua. Ejemplo, nos dice, calcula la densidad relativa del plomo. Si la densidad relativa del plomo es igual a 11.300 kilogramos sobre metro cúbico, y la densidad del agua, lo dijimos al principio, es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico, lo único que tenemos que hacer es la operación correspondiente, en donde nos están diciendo que la densidad relativa es igual a la densidad de la sustancia, en este caso es del plomo, que es 11.300 kilogramos entre metro cúbico, y entre la densidad del agua, que son 1000 kilogramos entre metro cúbico. Esto nos va a dar una densidad relativa igual a 11.3. ¿Qué unidades? No se ponen las unidades, porque como lo dice que en la densidad relativa solamente se quiere saber qué tan denso es una sustancia que el agua. En este caso, el plomo es 11.3 más denso que el agua. Por eso no se pone unidad. Si en algún otro ejemplo que se quede de tarea nos dan la densidad relativa, por ejemplo, y sabemos la densidad del agua, y lo que quieren sacar es la densidad de la sustancia, pues tendríamos que hacer un despeje, ¿sí? Para que no se vayan a confundir. Es decir, si nos dan la sustancia, si nos dan la densidad relativa y nos dan, nosotros ya sabemos la densidad del agua, que son 1000 kilogramos por centímetro cúbico, pues habría que hacer un despeje, y para ello, pues lo que tenemos que hacer es, en lugar de dividir aquí, pues tendríamos que multiplicar lo que nos den esto por la densidad del agua para sacar esta incógnita. ¿Ok? Eso sería todo en los tres temas.